Buenas tardes, yo soy María Alejandra Peralta y junto con mis compañeros Juan Pablo Colorado y Freddy Arroyo haremos la presentación de las generalidades de los impuestos en Colombia. Habla de contenido, punto uno, cuadro sinóptico de las ramas del derecho y el derecho tributario, punto 2, línea del tiempo, normas que regulan los tributos en Colombia, punto 3, pirámide jerárquica de las organizaciones del Estado, punto 4, Smart Art sobre los tributos, finalmente punto 5, mapa mental acerca de las declaraciones tributarias. Primero veremos el punto uno, derecho tributario y las ramas del derecho. Vemos que el derecho tributario en primera instancia hace parte del derecho público, por lo tanto podemos decir que este es el marco jurídico que regula los tributos mediante la aplicación de las normas establecidas. Su finalidad es atender las necesidades de los ciudadanos. Acá vemos unas características importantes, las cuales nos dicen que es un campo autónomo y especializado en el fenómeno tributario relacionado con la creación, manejo y extinción de los tributos. Contempla dos tipos de contribuyentes, los cuales son las personas naturales y las personas jurídicas, y este es basado en la Constitución Política, ya que este le da los fundamentos jurídicos para establecer los tributos. Finalmente decimos que el derecho tributario hace parte de la rama del derecho público, sin embargo necesita tanto del derecho público como del derecho privado, ya que demanda la aplicación de los principios del derecho constitucional. Acá vemos que el derecho público se divide en seis ramas aparte del derecho tributario, las cuales son el derecho constitucional, el derecho administrativo, derecho internacional público, derecho penal, derecho financiero y derecho laboral. Por otra parte, vemos el derecho privado, el cual solo se divide en dos ramas, las cuales son el derecho civil y el derecho comercial. Punto 2. Evolución histórica de la renta e IVA. Iniciamos en 1821 con la renta, donde se establece el impuesto de renta con una tarifa del 10%. Sin embargo, esta se fija definitivamente hasta la Ley 56 en 1918. 1931 aumenta la tarifa de renta. 1942 se da una sobretasa temporal para cubrir los efectos de la guerra. 1960 con la Ley 81 se establecen los contribuyentes y las bases de liquidación. 1963 se crea el IVA en Colombia como un tributo manufacturero con una tarifa general del 3%. 1965 se modifica el IVA y se reemplaza el método de sustracción de costos por los impuestos contra impuestos. 1966 el IVA se vuelve plurifásico y cambia sus tarifas al 8, 10 y 15%, manteniendo la tarifa general. 1967 ley 63, el cual modifica el impuesto de renta. Este busca combatir el fraude y la evasión de los impuestos. 1969, ley 38, se consolida la retención en la fuente. 1971, la tarifa general del IVA cambia al 4% y las diferenciales al 10, 15 y 25%. 1974, la base del IVA incrementa. 1977, cambia la reforma del 74, disminuyendo el impuesto a las ganancias. 1983, se reduce la tarifa de renta. 1986 se establecen nuevas condiciones para la evolución del saldo a favor del IVA. 1986, una vez más, ley 75, incrementa la base gravable para la renta. 1990, vemos que incrementa la tarifa general del IVA al 12% y se mantienen las tasas diferenciales. En 1992, el IVA da un descuento por la adquisición de bienes de capital o de importación. Se decreta asimismo que desde 1993 la tarifa del impuesto general del IVA aumentará al 14%. 1995 la tarifa de renta incrementa del 30 al 35%. 1995 una vez más la tarifa del IVA se incrementa al 16%. 1998 se reduce la tarifa general del IVA al 15%. 2001, ellos se establece con una tarifa general del 16% y se graban muchos más servicios y bienes. 2002, se disminuye el listado de bienes excluidos y hay nuevas tarifas diferenciales. En 2003, con la ley 863, un decreto de una sobretasa de renta del 10%, el cual crea el impuesto temporal al patrimonio. 2005, la retención del IVA disminuyó del 75 al 50%. 2006, ley 1111, modifica la tarifa de renta al 34% en el 2007 y desde el 2008 el 33%. 2010 se aplica la tarifa general del 10% a los juegos de azar, suerte e internet, el cual queda excluido para estratos 1, 2 y 3. 2010 se elimina la renta de deducción por inversión. 2014 los responsables de IVA se separan en grupos de acuerdo a su actividad económica y sus ingresos. 2019 el impuesto de renta es decreciente con una tarifa del 33%. Y finalmente llegamos al último impuesto. 2022 la renta maneja una tarifa del 35% y el sector hotelero pasa a tener rentas grabadas con una tarifa del 9%. En cuanto al IVA, actualmente manejamos una tarifa del 19% con una tarifa diferencial del 5% y 0% con bienes excepciones, con la excepción de los bienes exentos. Acá vemos un pequeño ejemplo de nuestra declaración de ambos impuestos, el 300, el cual es el impuesto al IVA, y el 110, el cual es el impuesto a la renta. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Freddy Arroyo, dando continuidad a la exposición de mi compañera. Tenemos aquí nuestro punto número 3, jerarquía de las normas en Colombia. Como principal norma tenemos las normas constitucionales,
Su promulgación es de la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración de la Constitución. También tenemos las reformas constitucionales que realiza el Congreso por medio de actos legislativos. Tenemos como segundo las leyes, que su promulgación pues, es del Congreso de la República, de su órgano legislativo bicameral de Colombia, pues compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Tenemos las leyes ordinarias, estas se clasifican en ordinarias y estatutarias dependiendo de su regulación. Igualmente tenemos los decretos, que los decretos, su promulgación pues depende, puede ser presidencial, que pues hace sus decretos, también puede ser por medio de los ministros, de suministros, y también pueden ser territoriales o departamentales. Perdón, en los territoriales tenemos los departamentales y los municipales, pues en facultad de los gobernadores y los alcaldes. Tenemos aquí las resoluciones, su promulgación pues son también de ministerio, de entidades públicas y organismos de control para reglamentar el cumplimiento de los decretos. Entonces, y tenemos otros actos administrativos que su promulgación pues son normas específicas por autoridades administrativas para casos particulares. Doy continuidad a mi compañero. En el punto 4 encontramos los tributos que son ingresos del Estado recibidos para su funcionamiento, el gasto público y para su funcionamiento e inversión social. De igual forma encontramos algunos autores que dicen que son prestaciones de carácter patrimonial obligatoria porque se enmarcan en la ley para personas naturales y jurídicas. En algunas citas se habla de contribución y no de tributo. Por tanto, en la sentencia 040 del 93 la Constitución delimita el alcance del concepto tributo, el cual profiere por encima del concepto contribución, ya que se tiene en cuenta como un género y no como especie. Finalmente encontramos y entendemos que los tributos son ingresos con un derecho de carácter público encaminado a la prestación pecuniaria de obligatoriedad. Encontramos que para qué sirven los tributos, tienen una función de satisfacer las necesidades del pueblo colombiano, pero principalmente tiene una función social, que es una obligación establecida en la ley destinada al sostenimiento de la carga pública, una función fiscal, al aumentar los ingresos del Estado se puede financiar el gasto público, y una función económica muy importante porque orienta la economía del país en sentido del beneficio de la sociedad. Un ejemplo, si queremos proteger la industria nacional, se puede llegar a elevar los tributos de las importaciones. Encontramos aquí los principios legales de los tributos en Colombia que se enmarcan en dos decretos, en la Constitución en el artículo 363 y en el Estatuto Tributario Nacional en el artículo 683. Encontramos como primera medida la equidad, que está orientada a dar un trato acorde a las condiciones de las personas dentro de una sociedad. En materia tributaria podemos hablar que la equidad horizontal se basa en el pago igual a su nivel de renta y equidad vertical cuando se paga el impuesto diferente al nivel de renta. Encontramos la progresividad. La progresividad consiste en el gravamen de impuestos a los contribuyentes de acuerdo con la capacidad de pago. Entonces, este principio de progresividad debe considerarse los elementos económicos de los contribuyentes, como son la riqueza, la capacidad de recibir ingresos y la capacidad de generar ahorro. La legalidad, sabemos que está enmarcada en la ley, así como vemos en el artículo 150, numeral 11 y 12, se observa cómo el Congreso elabora las leyes y establece las rentas y tributos fiscales. En el artículo 154 el Tratado de Inicio Fiscal y en el 155 el Tratado de Posibilidad de presentar proyectos de ley para un mínimo de ciudadanos. Encontramos la no retroactividad, que quiere decir que la no retroactividad, las leyes tributarias regulan los hechos tributarios, sino a partir de su promulgación. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante tener presente las leyes posteriores prevalecerán sobre las anteriores, siempre que no vayan en contra de la ley. Encontramos algunos otros principios que no están en el artículo 363, pero son de importancia. Vemos ahora los impuestos, la clasificación de los tributos. El primero es el impuesto que es más importante de los tributos. Es el ingreso que obtiene el Estado, facultado en la ley, prestaciones de dinero o en especie. De igual forma, tiene unas características, su obligatoriedad, unilateral, demás. Encontramos de igual forma tres ejemplos claros de los impuestos nacionales, departamentales y municipales. Por ejemplo, el municipal, el impuesto predial unificado. Encontramos ahora las tasas, sea como hecho imponible al hacer uso de un bien o dominio público. Es la fijación del precio o valor de un objeto o servicio, se diferencia del impuesto, pues puede significar un tributo o contribución. Encontramos algunas características en la sentencia 40 de 1993 y entre los ejemplos encontramos que puede ser la tasa al alumbrado público, espectáculos públicos, servicios ambientales, entradas a parques, los aeroportuarios que son para el mantenimiento de los aeropuertos y los peajes que son utilizados para el sostenimiento de la malla vial. Encontramos las contribuciones especiales que son realización actual o potencial de obras públicas o estatales con intereses colectivos generados no un beneficio. Estas prestaciones pueden ser una inversión estatal, producto de destinación a su financiación.
Prestación del contribuyente es el beneficio. Tiene características como de carácter obligatorio, aplicación equitativa y proporcional, etcétera. Vemos algunos ejemplos: las contribuciones de cajas de compensación familiar, contribuciones en salud, contribuciones por valorización y algunos ejemplos: la pavimentación de las calzadas, sustituir al alumbrado público, construcción de parques, desagües y demás. Encontramos las características de los tributos. Se establecen por la ley, son impuestos de forma unilateral por el Estado, representativo de capacidad económica. Su incumplimiento es sancionable, puede generar cárceles. Son ordinarios ya que se percibe con regularidad, son pecuniarios, como se dijo ahorita, y al ser contributivos financian las actividades del Estado. Algunos elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien exige el tributo, el pasivo es quien paga el tributo. Base, gravamen o hecho generador: situación o evento que da lugar al tributo. Base, gravamen del impuesto: el valor o monto sobre el que se calcula la tarifa, y la tarifa del impuesto, que es el porcentaje que se. Bueno, aquí continuamos con obligaciones tributarias formal. Entonces, ¿qué es? Es el proceso de procedimiento de diligenciamiento que un pasivo debe realizar para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esto quiere decir que debe presentar su declaración tributaria, o sea, para poder hacer el proceso de declaración, esta persona primero tiene que registrarse, tiene que hacer todo el procedimiento. Esta es la obligación formal, ¿sí? La iniciación como el proceso para pasar a la sustancial. Acá tenemos la sustancial, que pues es donde el sujeto ya está previamente registrado, tiene que ya realizar sus pagos pues de acuerdo a sus movimientos financieros y a su capacidad económica, como lo marca la ley. Acá tenemos los elementos de obligatorio tributaria sustancial, que entonces es el hecho generador del presupuesto en marca la ley. Como lo decía hace un momento, el sujeto pues es la persona quien va a tributar. El sujeto pasivo, persona que adquiere el bien o el servicio para gravar. Tenemos el sujeto pasivo de derecho, que es el recaudador del impuesto. Tenemos la base gravable, que es la magnitud o medición del hecho grabado. Y tenemos la tarifa, que es el valor aplicado a la base gravable. Acá tenemos ejemplos de tributación formal. Pues la primera es como donde constituye lo que hablaba hace un rato, el registro único ante la entidad que es la DIAN. Los contribuyentes están obligados a realizar documentación soporte como facturas, comprobantes y recibos, entre otros, para pues, respaldar sus movimientos. Y algunos contribuyentes tienen ingresos anuales brutos, estas obligaciones a emitir facturas electrónicas. Ahorita vemos muy común lo que es la facturación electrónica. Tenemos acá el ejemplo de tributación sustancial, que pues el primero es que toda persona natural o jurídica tiene pues la obligación de realizar la declaración, siempre y cuando pues esté dentro de los parámetros establecidos de impuestos sobre la renta. Los comerciantes y empresas también deben declarar su declaración y pago de los impuestos industriales y comercio pues a los municipios, y los contribuyentes tienen la obligación de realizar el pago de impuestos de timbre nacional pues sobre aquellos documentos, actos y escrituras. Tenemos acá qué son las declaraciones. Entonces aquí como primera medida tenemos que son los documentos generados presentados por los contribuyentes ante competencia como la DIAN. Tenemos unos tipos, que es la fecha de presentación de acuerdo a tipos de impuesto que se pagan y los tipos de personas el tipo de persona que paga. Entonces tenemos el tipo de personas que paga, pues el contribuyente, responsables o el agente de retención de la fuente. Tenemos la clasificación de los principales declaraciones, que esto pues es el impuesto de renta, el impuesto del IVA, la retención en la fuente, el impuesto de timbre, el impuesto de CRE y el anual activo del exterior. Tenemos la periodicidad, que este pues es de un año, pues para la declaración de renta, y complementarios. Tenemos el bimestral, que son sobre las ventas, y tenemos el mensual, que son los sobre los complementarios, retención en la fuente, agentes de retención e impuestos de timbre. Tenemos obligaciones a declarar. Tenemos primero que todo pues un tratamiento especial, que algunas entidades que cumplen con actividades sociales o de beneficio común estatutario les conceden un tratamiento especial. Tenemos personas jurídicas, que las personas jurídicas pues son las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, los fondos de inversión, los contribuyentes con régimen tributario especial, las entidades extranjeras, los contribuyentes con régimen tributario especial. Tenemos personas naturales que deben declarar renta. Estas personas pues tienen que tener ingresos o compras por un mayor de 53.200.000 para el año 22. Tenemos que tienen que tener un patrimonio superior a 171.018.000. Y tenemos las personas que no declaran. Estas personas son las que tienen, pues viceversa, patrimonio por menos de 171 millones y compras y movimientos por menos de 53.206.000 pesos. Tenemos aquí los pantallazos.
Tenemos aquí las conclusiones, la primera conclusión, aquí tenemos las primeras 5, aquí tenemos las otras 4, acá tenemos las otras 5, aquí tenemos las referencias, aquí hacemos referencia, pues en la imagen, pues fue porque al ponerla al formato nos cambiaba el formato de referencia, entonces lo pusimos en imagen. Y esto fue todo. Muchísimas gracias, profesor.